que les voy a dar una buena noticia. Si hay una tercera guerra mundial, no nos vamos a enterar, porque va a ser tan expedita que se acabó el planeta y nos acabamos, así que de entrada les puedo decir, no va a haber guerra mundial, porque además nos vamos a enterar. Entonces vivan con la idea de que no va a haber guerra mundial, no sé si me estoy explicando, aunque suceda. Entonces, duerman tranquilos, ¿ya? No quedan subidos, va a haber tercera, ¿verdad? Aunque haya, ni te vas a enterar, ¿no? Va a ser instantáneo. Y ahí, pobre Darwin va a quedar desacreditado, ¿no? Porque los supervivientes van a ser las cucarachas, ¿no? Va en contra de todas las teorías de la evolución. Entonces, a mí no me gusta manejar mucho ese concepto de la tercera guerra mundial, que obviamente está en el radar y se puede dar, y estamos a 2 minutos. Hay un boletín de los científicos estadounidenses que tiene 27 premios Nobel de Química. Están a 2 minutos del reloj del juicio del día final. ¿Sí se le llama? Pero vean, nosotros somos tranquilos, en México no pasa nada, ¿no? Entonces ya olvídense de la tercera guerra mundial. ¿Les parece bien? Y nos vamos a la otra, que es la más plausible, porque va a llegar un momento de todas estas bravatas y de guerras multidimensionales que estamos viviendo, que es la guerra comercial de Estados Unidos con China, con Japón, con la Unión Europea, con Sudamérica, etc. Al final del día van a llegar a un ajuste. ¿Y cuál es la propuesta de mi ajuste? Es de que el mundo va, primero que nada, se está desglobalizando. Ahora hay que decidir por qué se está desglobalizando. Es decir, como viene Calife a decirnos a Puebla que se está desglobalizando, cuando toda la radio en Puebla anda a decir que hay que incrustarnos en la globalización. Bueno, son locutores, déjenme. Pero hay que ubicar a los locutores. El problema de los alumnos es que ubican a un locutor por encima de un académico, y eso sí es grave. Eso sí es grave. Ustedes tienen que, primero que nada, el pensamiento tiene jerarquías. Y un locutor, pues es un locutor. Y peor si es un lorocutor. Y peor si es prostitute. Imagínense. No son vendidos. Y además no pueden tener, a ver, ¿cómo pueden tener libertad de pensamiento en una empresa que tiene intereses? A ver, ¿cómo? Que me la platiquen. Precisamente la característica de universidades como la Ibero, como la nuestra, la UNAM, etcétera, es que tenemos libertad de cátedra y de pensamiento. Que eso no lo tienen en la radio. Vean, yo soy un agente de radio y televisión, créanme de lo que hablo, y de periódicos, los conozco perfecto. Yo antes de escribir ya me autocensuré. Sí, bueno, no quiero golpear al consejo de administración que me va a pagar la quincena, ¿no? O sea, hay rodeo, por eso estoy en varios, y lo que no digo en uno, pues lo digo en otro, ¿no? Entonces se vuelve como la cama de agua, ¿no? Se sumergen en un lado y apareces en otro, ¿no? Hay que saber usar las camas de agua. Entonces, pero lo digo no en términos eróticos, sino más bien en términos de manejar la información, porque uno también tiene que navegar. Porque vean, no se siente, a ver, ¿cómo me voy a sentir bien si no expreso lo que siento, si para eso estoy? Pero hay lugares donde no lo puedo decir. Pues me corren, ya me han corrido de muchos lados, entonces ya aprende uno. Entonces a lo que quiero llegar, el mundo tiene que llegar a un equilibrio, a fuerza, y se va a dar. Quiera, 2 fechas claves, ya las dijo el zar Vladimir Putin, cómo salen las elecciones de Estados Unidos, cómo primero las de mañana y luego las de 2020, que están concatenadas. Depende mucho de cómo resulte Trump, si gana, medio pierde o medio gana, como lo quieran poner. Y obviamente ya estamos en 2020 en la carrera, 2 años tremendos, que debido a la potencia militar que tiene Estados Unidos, afecta e infecta el orden mundial. ¿Nos gusta o no?
Es una realidad. Y ese es el país que nos tocó de vecinos. Es decir, no lo inventamos. Entonces aquí cuando empiezan, vamos a hacer, y salen jacobinos trasnochados, todavía del siglo XVIII, todavía si fueran del siglo XXII, pues medio los aceptas, ¿no? Del siglo XVIII y que van a hacer, no tienen ni idea en qué planeta están. Porque México, al final del día, fíjense cómo empecé, pues sí estamos en una jaula geopolítica, no tenemos mucho margen de maniobra, el país entregó demasiado, no es fácil, yo uso un eufemismo, desentregarlo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ahí tienen que entrar, tenemos que leer a Sun Tzu, el siglo V antes de Cristo, tenemos que saber de estrategia, tenemos que saber de tácticas. Yo no le deseo mal a Estados Unidos, lo que llaman los alemanes el Schadenfreude, es decir, que le deseo daño al vecino, pero es una realidad que Estados Unidos anda mal. Y nosotros en México no estamos preparados a ese escenario. En México damos por hecho que Estados Unidos es la potencia eterna, lo cual no es cierto. Estados Unidos tiene serios problemas y no estoy viendo en México adaptar nuestro pensamiento, nuestra realidad a esa situación de ellos. Y tener escenarios. Bueno, no le va mal, está bien, te amolaste. Le va más o menos, tenemos ventanas de oportunidad para maniobrar. Le va mal, bueno, ¿qué hacemos con 300 millones de gringos cuando no sabemos manejar a 124 aquí, millones? Es una papa caliente. Tenemos que tener todos esos escenarios. Eso es lo que es un gobierno. Pero no le puedes pedir a un país donde ni gobierno hay que haga plan B cuando ni plan A tuvo. Pues es muy difícil. Entonces tenemos que estar muy pendientes. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, tenemos 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, que Estados Unidos tiene muchos enemigos, se los ha creado, tiene 800 bases militares alrededor del mundo. Y fíjense, alguien estará diciendo, oye, ¿no que vino a hablar de Peña, Jalisco? ¿No? Y estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de Peña. Y estoy hablando de antes, durante y después de Peña. Porque eso lo tenemos que tener presente y mucho de lo que ha sucedido en el país ha dependido de esta relación pues simbiótica, de altibajos, de claroscuros que hemos tenido con Estados Unidos. Es una realidad. Entonces mucho de lo que en México hacemos sí tiene una gran incumbencia e influencia en nuestro país del norte. No les podría decir de lo mismo de dos fronteras que tenemos adicionales, que nadie se acuerda de ellas. Y yo puedo hacer aquí una pregunta, ¿cuántos los conocen? Y van a ver que casi nadie levanta la mano. Les recuerdo que tenemos un país que se llama Guatemala, en el sur, como vecinos. ¿Quién conoce Guatemala? Que levante la mano. Vean, estoy contando 6. ¡Nadie! Creo que ni el gobernador de Chiapas. Bueno, ya dejemos. Entonces, es decir, no conocemos. A ver, al revés, ¿quién no conoce Estados Unidos? Que levante la mano. Vean. Vean, igual, que casi igual, 5. Fíjense lo que son las cosas. Interesante. Pero el poder de Estados Unidos, pues, ¿cómo no va a pesar? Primera potencia militar, ganó 2 guerras mundiales, ganó la Guerra Fría. Bueno, luego, otra pregunta que les voy a hacer. ¿Quiénes conocen Belice? Que es frontera con México, ¿no? A veces nos olvida. Belice, los conocen menos, 6. 6. Es decir, no conocemos nuestras fronteras, pero sí conocemos Estados Unidos, que es un poder atractivo tremendo. Y además ya con esta cosa de la tecnología, que es Silicon Valley, que es... Vean, si ustedes me preguntaran a mí, y aunque no me lo pregunten, se los digo, yo sí estoy a favor de la Unión Norteamericana, yo sí, pero con todo y mexicanos. Fíjense que tenga derecho, yo mañana estoy en Toronto, dando conferencias,
estoy en Harvard, en Stanford, no hay problema. Que todo por el petróleo lo compartimos. Canadá le sobra agua, una gran complementariedad que pudiéramos hacer. Bueno, ¿y por qué no se da? Pues por el racismo inherente a Estados Unidos. Es un país supremacista blanco, nos gusta o no, y ahora tengo que abordar ese tema, porque ese sí es durante y después de Peña. Que no crea Andrés Manuel que, porque ya le llamó 2 veces Trump, eso ya se acabó. Es decir, Estados Unidos ahorita está pasando por una fase de gran supremacismo racista blanco. Eso es Trump, si no entendimos nada.